La 1:55, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos analizando la actualidad en 13 al mediodía con Esther Jaén, Tomás Goy y Carmelo Encinas, y les vamos a hablar de la reforma de las pensiones, y para ello nos vamos a poner, Lucía, en las mejores manos. Claro que sí, en las mejores manos, de mano de un experto, porque hoy vamos a analizar al detalle varias cosillas. Cuánto suben las pensiones de cara al año que viene, al próximo año 2023, y ese nuevo plan también del ministro de Seguridad Social, de Escrivá. Pero lo vamos a hacer ya, nos acompaña aquí en el plató de 13 al mediodía el economista Miguel Ángel Temprano. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucía. Bueno, vamos a ver esa subida, esa previsión de cara al año 2023. Aquí lo tenemos, se prevé que suba las pensiones un 8,46%, lo que conlleva también un incremento de ese gasto por parte del Gobierno de más de 15.000 millones de euros. ¿Esto, profesor, es viable, esta subida? ¿Cómo la valora? No es viable bajo ningún concepto, sobre todo porque esto lo que genera es un efecto base. Es decir, a partir de ahora, esto ya lo vamos a tener durante todo el tiempo. Está entrando ya en el sistema de pensiones los baby boomers, es decir, los nacidos en la década de los 60. Para un pequeño detalle, ahora hay como unos 9.400.000 pensionistas y el INE estima que para el año 2050 sean como 15,7 millones, es decir, una locura. Partamos de que esta es la pensiones que se van a ir subiendo. Es inviable. Es totalmente inviable. Hay otro pequeño detalle que me gustaría comentar, porque la gente, todos pensamos que lo que estamos es ahorrando y que como estamos ahorrando tenemos derecho a cobrar la pensión. Claro, nuestra huchita de nuestros impuestos durante toda nuestra vida laboral. Y no es cierto, nuestro sistema es un sistema de reparto. En su momento esto se creó, lo creó particularmente Franco, pero nació viciado, porque lo que necesitaba era ir convirtiéndose, en lugar de un sistema de reparto, es decir, el que trabaja ahora paga la pensión de los que sean jubilados, en un sistema de ahorro. Y eso no se ha hecho. No se ha hecho. Está la pirámide, que es lo que se comenta también, totalmente invertida, ¿no? Pero no solamente, ya no voy a ver ni de eso. Voy a otro detalle todavía menor o mayor. Pongamos a alguien que empezó a trabajar, acabó sus estudios y empezó a trabajar con 24 años. Y que desde ese día cotizó al 100%. Y se jubila con 65 años. Si hubiese dedicado todo el dinero que ha pagado la empresa y él a la seguridad social, si hubiese dedicado a la jubilación, eso le daría para cobrar la pensión máxima hasta los 85 años. Vale, estaría bien, pero es que no es verdad. Es que las empresas y las personas cotizan a la seguridad social para varios conceptos, pero fundamentalmente para dos, para los gastos sanitarios y los gastos de jubilación. Si, me lo voy a inventar, el 50% fuese a gastos de jubilación y el 50% a gastos sanitarios, ya esos 85 años se rebajarían a los 75 años. Con lo cual, a partir de los 75 años, con lo que hemos contribuido, no tendríamos para pensión. Vamos a ponerle, profesor, nombre y apellido, ¿no? Como se suele decir, a estas subidas. Las mínimas, 76 euros al mes, en lo que subiría esas pensiones medias, 107 euros al mes, y las máximas, 240 euros mensuales. No sé si tiene usted el dato del porcentaje que va a destinar el Gobierno para ese incremento en partida de gasto de pensiones. Pero creo recordar que está cerca del 50%, un 40 y pico por ciento. ¿Usted recuerda este dato a lo largo de la historia o es la vez que lo ve usted más elevado? No, vamos a ver. El problema que hay es que del Producto Interior Bruto, es decir, de lo que generamos todos los españoles, no solamente a parte pública sino privada, ahora mismo las pensiones vienen a suponer aproximadamente un 14,7%. Pero tiene otro problema, que es que con la incorporación, simplemente con la incorporación de nuevos pensionistas, por efecto vital de envejecimiento de la población, crece todos los años un 3%. Si le metemos un pelotazo a ese 3% adicional sobre el 14% inicial, que va creciendo un 3% de la inflación, como ha sido en este caso del 8,5%, imagínense lo que estamos diciendo. Es decir, el gasto público en pensiones llega un momento que se va a desbordar. Pero es que, si recuerda, hace un ratito le he dicho que es que en 2050, es decir, dentro de aproximadamente 30 años, va a haber un 60% más de pensionistas. Esto es inviable.
Esto es inviable. Es decir, usted no va a cobrar absolutamente nada. Ya. Pero es que muy probablemente, y yo me referiría a lo que pasó en Grecia. A mí me decía un día Luis de Guindos, me decía, cuando iba al Ecofin, me sentaba al lado del griego y le preguntaba, ¿en qué os gastáis tanto dinero? Y decía, en defensa porque tenemos muchas islas. Y decía, vaya cara dura. Bueno, pues cuando llegó el momento de bajar de meterle el tajo a los salarios, ¿a quién le bajaron los salarios? A los pensionistas. Es decir, esto es hambre para hoy, pan para hoy y hambre para mañana. Aquí tengo ese dato, que la partida en pensiones públicas supone el 41,8%, que supongo que lo valorará usted muy elevado, y el gasto se contempla en más de 190.000 millones de euros. Eso es dentro de la partida de gasto social completa. Vamos a ver también el nuevo plan del ministro de Seguridad Social, de Escrivá, que lo que dice es que va a elevar ese periodo de cálculo de las pensiones de 25 años actualmente lo elevaría a 30, y que se eligen los 28 mejores años de nuestra vida laboral. ¿Cómo valora usted este plan? Porque la ministra de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, lo que ha dicho es que esto perjudica al trabajador, pero quisiera entender el por qué. ¿Cómo lo valora y por qué perjudicaría? Bueno, yo lo que dice esa señora, con todo mi respeto, como no entiendo yo que no entiende de nada, me da igual. Pero le voy a explicar el asunto. Le he puesto al principio un ejemplo de un trabajador que hubiese empezado a trabajar con 24 años. Yo particularmente empecé con 21, es decir, yo tengo ya más de 40 años cotizados, ¿de acuerdo? A mí esto ni me va a ir ni me va a venir, me da exactamente igual. Pero ese trabajador que le he contado es la excepción. Es decir, el que empezó a trabajar desde muy joven y desde muy joven empezó a cotizar el máximo. Por lo tanto, a ese le va a dar igual que le hagan 30 años o que le hagan 35 años. ¿A quién le va a afectar esto? A aquel que durante los periodos iniciales de cotización no fueron muy elevados. Entonces se va a encontrar que cuando coges más masa, tienes menos bueno para elegir. Si te toca elegir los 28 mejores, antes eran 25. Bueno, pues ya habrá gente que en esos 3 años le toque coger algo que no es tan bueno como esperaba. Claro. A medida que aumentas la masa, perjudicas a mayor cantidad de gente. En resumidas cuentas... Pues ahí ha contestado a eso, que decía la ministra, que si se amplía la masa de años, perjudica a más gente, porque tampoco es lo normal que empiece un joven a trabajar con la aportación máxima. Claro, pero yo no creo que la ministra tenga capacidad intelectual de llegar a ese nivel, lo siento. Es que cuando constantemente se dicen barbaridades, ya también me encuentro yo como ciudadano en el derecho de decir que quien las dice es un ignorante. Como no es normal lo que yo he contado, a medida que aumentas, perjudicas más. Entonces hay un gran grupo que se va a ver perjudicado, un pequeño grupo que es aquel que ha cotizado muy alto durante los primeros años y luego se ha quedado en paro. Al final de su vida laboral, a ese le va a perjudicar, pero ese es muy pequeñito, porque es muy raro que empieces a cotizar al tope al principio y que justamente al final de tu carrera laboral te quedes en paro. Y luego un grupo también muy pequeño en el que personalmente me encuentro yo, que ni para un lado ni para otro, te da exactamente igual. Igual este nuevo plan, independientemente de los años que... Es que no nos olvidemos, si tú subes constantemente la masa, este año se va a subir un 8,5 aproximadamente, es que antes o después vas a reventar el sistema y Europa te va a decir que le cuentes algo. Esto es, bueno... decir algo, porque estamos hablando de 3 años realmente. Pues Miguel Ángel Temprano, economista, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender esto y a dejarnos todo más claro. Muy bien, muchas gracias a todos. Marco, continuamos porque lo que decía al final el experto, ¿no? Que al final llegará un momento en que Bruselas llame la atención porque para él es